En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo trabajar un riesgo desde QM Salud. Para ello nos vamos al punto 6, planificación, y encontramos la entrada a la gestión de riesgos. Como siempre, el primer paso será el registro del riesgo. Desde añadir se nos habilita el formulario para definirlo. Para ello tenemos disponible el título, una descripción. En la definición de un riesgo también alimentamos las causas. Una vez analizado, luego lanzaremos el plan de acción para minimizar o controlar este riesgo y el efecto que tendría si ocurre. A continuación tenemos dos campos de clasificación, uno para relacionarlo con el proceso afectado, el de gestión de riesgos, y otro para clasificar nuestro riesgo. En este caso afecta al paciente. Una vez registrado, en el paso 2 vamos a crear una planificación para evaluar el estado del riesgo. Vemos los datos del riesgo y las dos últimas columnas, fecha de seguimiento y evaluación del riesgo, actualmente están vacías, porque aún no he realizado ninguna evaluación de cómo está este riesgo a día de hoy. Vamos a lanzar esta planificación, paso número 2, por un periodo el que determinemos. En este caso voy a planificarlo de forma anual, por un periodo de 10 años. Y vamos a configurar que el responsable de realizar este seguimiento, de evaluar, de analizar el estado del riesgo, reciba un preaviso 30 días antes de la fecha de realización. Dejamos como fecha de primer evaluación del riesgo, fecha de hoy. Tenemos en el tab correspondiente la planificación anual que acabamos de lanzar y el seguimiento que se nos ha creado de forma automática. Para evaluar un riesgo, vemos que este seguimiento está en estado pendiente, lo hacemos de la siguiente forma. Primer paso, desde el lápiz acciones del seguimiento del riesgo, clicamos y registramos los criterios para evaluar la gravedad, la frecuencia y la detectabilidad de este riesgo. En función de nuestro análisis hemos determinado que la gravedad sería catastrófica, la frecuencia es ocasional y la detectabilidad también la vamos a evaluar ocasional. Fijaros que como no hay datos previos, aquí hay un apartado en el que nos aparecería una evaluación anterior si existiera, no es el caso porque estamos efectuando la primera. Entonces este sería el paso número 1 del seguimiento de un riesgo, registrar los criterios, vemos que nos aparecen, el seguimiento está no pendiente sino en evaluación, por lo tanto el siguiente paso es volver al lápiz y evaluar el riesgo. Cuando evaluamos el riesgo, vemos que se nos calcula automáticamente el índice, el NPR de evaluación de estado del riesgo. Esto multiplica el factor de la gravedad 10 por la frecuencia 7 por la detectabilidad 7 y nos da un valor. Tenemos una evaluación del riesgo en función de nuestra matriz. Reflejamos el análisis de por qué lo hemos evaluado con estos criterios. Una vez registrado, ya tenemos realizado nuestro seguimiento del riesgo. Estamos en un riesgo alto, con un índice de riesgo de 490. Esto lo vemos ahora a nivel de cabecera y por lo tanto tenemos que hacer acciones para minimizarlo. Para ello, el siguiente paso, una vez evaluado, será lanzar un plan de acción. Iremos al lápiz y crearemos tantas acciones como correspondan. La definimos, la clasificamos y, como siempre, al crear una acción se la asignamos a un responsable y la planificamos. Una vez registrada, esa acción la encontramos en el tab correspondiente. Desde aquí tendremos registradas tantas acciones como demos de alta desde esta opción de menú. Bien, vamos a suponer que ha pasado un año, que esta acción
se ha realizado. Recordamos que hay un vídeo que explica cómo se trabaja en este tipo de acciones, recomendamos visualizarlo. Y nos toca realizar el seguimiento del año de 2025. Vamos a proceder. Bien, desde el tab Seguimiento tendremos como pendiente la del próximo ejercicio y repetimos la operación de evaluación de un riesgo. Primero registramos los criterios. Como vemos, aquí tenemos los de la evaluación inicial, la anterior, y vamos a registrar los datos de la nueva evaluación. Vamos a suponer que la gravedad sigue siendo catastrófica, pero hemos trabajado bien este riesgo durante el año y la frecuencia ahora se ha reducido, es infrecuente, y la detectabilidad pues ahora mismo es alta, gracias a las acciones que hemos realizado. Una vez registrado este primer paso, hemos alimentado los criterios, tenemos el seguimiento en evaluación. Paso 2, evaluar el riesgo. Como vemos, tenemos la evaluación anterior en pantalla, donde estábamos en un riesgo alto y en función de la nueva evaluación hemos minimizado nuestro riesgo a un riesgo bajo. El NPR es inferior y me calcula de forma automática el tanto por ciento de eficacia del plan de acción que he trabajado durante este periodo. Han sido eficaz un 91,84%. Para ese cálculo tiene en cuenta los valores del NPR. En el análisis de evaluación del riesgo registraré los debidos comentarios, porque hemos mejorado gracias a las acciones trabajadas. Una vez registrado la nueva evaluación del riesgo, vemos que para el ejercicio simulado del 2025 pues se ha reducido. Este valor es el que tenemos directamente a nivel de línea del riesgo cuando hemos realizado la última evaluación y el resultado mostrando el rango correspondiente en función del NPR calculado.